Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a 8 Magazine. Estamos en directo 4 y 6 de la tarde, un día más. Hoy, como cada martes, volveremos a analizar y repasar la última hora de la pandemia en Segovia, tanto en la capital como en la provincia. ¿Con quién? Pues con quien me acompaña ya aquí, a mi lado, Aurelio Martínez Nada, le saludamos. También hablaremos con el psicólogo segoviano Juan Otero. Vivió en 2001 el ataque de las Torres Gemelas del 11S, del que hace ya 20 años. También hablaremos de letras, de poesía y mucho más. Antes, las noticias, como siempre, más destacadas del día. Una trabajadora de Finca El Pinar acababa de terminar su jornada laboral en este espacio de eventos situado en el municipio segoviano de Codorniz cuando fue atacada presuntamente por un hombre. Este trató de inmovilizarla, pero ella logró zafarse antes de que pudiese culminar su objetivo. Por estos hechos está siendo investigado Antonio Herrero Feijóo, un exconcejal de Codorniz que ya fue detenido en 2018 por varios robos en comercios y viviendas. Entre ellos este que grabaron las cámaras de seguridad de una gasolinera de Martín Muñoz de las Posadas, a donde accedió vestido de guardia civil. Ahora ha vuelto a ser detenido por el Instituto Armado, que ya le ha puesto a disposición judicial. El juzgado de primera instancia de instrucción de Santa María la Real de Nieva le investiga por un delito de agresión sexual y otro leve de lesiones. Tras prestar declaración ha quedado en libertad con cargos, aunque como medida cautelar se le ha impuesto una orden de alejamiento de toda la provincia de Segovia. Este exedil de Codorniz renunció a su acta de concejal hace 3 años, después de que trascendiera el vídeo en la gasolinera. El PSOE, partido por el que se había presentado a las elecciones de 2015, aclaró en aquel momento que no era afiliado. El nuevo curso comienza con una apuesta decidida por la presencialidad y con planes actualizados en cada centro para que la actividad no se resienta en caso de cuarentena. Un plan de digitalización que recogerá los medios digitales que posee, se promoverá la formación digital del profesorado y, muy importante, se identificará a los alumnos que no dispongan de recursos digitales para afrontar, en caso de cuarentena, el proceso de enseñanza. Cuando se complete la incorporación a las aulas, habrán iniciado el curso 23.862 alumnos, 200 más que el año pasado, y 2.698 docentes. Funcionarán 47 comedores escolares y en 37 centros habrá programa madrugadores. El director provincial ha destacado la apuesta por la digitalización. Han llegado a los centros educativos segovianos 1.641 ordenadores portátiles, 296 ordenadores de sobremesa y 219 paneles digitales. Hay novedades en FP, se ponen en marcha ciclos superiores de construcciones metálicas, ganadería y asistencia en sanidad animal y arte textil y el grado medio de actividades ecuestres. A la oferta del conservatorio se suman las enseñanzas elementales de instrumentos de púa. Y se mantienen los protocolos anti-COVID, con distancia de seguridad de 1,5 metros, mascarilla para mayores de 6 años, grupos burbuja en infantil y primaria y entradas escalonadas, aunque entre el alumnado de 12 a 19 años ya ha recibido la primera dosis de la vacuna el 79% y la pauta completa el 70%. La Copa del Rey de balonmano está en el aire después del pulso que mantienen los clubes de Asobal con la Federación Española a raíz de los derechos televisivos de la Supercopa. Que intenta sacarnos todo el dinero posible para que estemos más empobrecidos. ¿Cómo vamos a fichar a jugadores? La culpa es que no buscamos sponsor, pero si usted nos lo está quitando por la televisión. En fin, me ha salido un poco el enfado que tengo realmente yo personalmente, y creo que la mayoría de los presidentes, con el actual presidente de la Federación Española de Balonmano, que para la ASOBAL y para nuestra competición es una persona impresentable. Esa es la palabra. El club ha hecho una apuesta decidida por la juventud de jugadores foráneos que pueden ser en un futuro otra fuente de ingresos. No me gustaría ser un club vendedor, pero sí tenemos que vender porque es lo mejor para un jugador de los nuestros y para su crecimiento deportivo y económico, pues ¿por qué no? El presupuesto esta temporada ronda los 600.000 euros. Nosotros buscaremos y gestionaremos todo lo posible para que al final del año pues esté cubierto el presupuesto y no tengamos ningún déficit. Espero que nos dejen entrar al 100% de los espectadores más pronto que tarde. Se ha conseguido enjugar los 137.000 euros de déficit de la pasada campaña con las reservas del club.
Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Nos vamos unos minutos a las ofertas del portal de la Fundación Caja Rural segoviaempleo.com. Estas son las últimas publicadas. En Ola Food están buscando un operario para la sección de expedición. Peñalara Software, líder en distribución de soluciones para la elaboración de horarios académicos a través de su propio software, ofrece trabajo de desarrollador de aplicaciones web propias, tanto front como back-end. Marcal Asesores busca auxiliar de oficina de administración de fincas y despacho jurídico. Trazo Decoración Blanco SL, empresa de reforma y obra nueva, busca personas para trabajar como oficial de albañilería, como oficial de electricidad, como oficial de carpintería o como oficial pladurista. Aquacil busca peón de edificación y obra civil con ganas de trabajar, no es necesaria experiencia. Maeku, fábrica de muebles, busca encargado de fabricación. Globales Informática, empresa especializada en proyectos de desarrollos tecnológicos, está buscando un programador PHP. Eresma Formación selecciona profesor de inglés para academia en Valverde del Majano. Se precisa oficial de albañilería para la zona de la Sierra de Guadarrama. Big Mac Tabanera, empresa dedicada a la distribución y venta de productos en construcción y ferretería, precisa para sus instalaciones un mozo de almacén repartidor. Empresa dedicada a la venta al por mayor de artículos de marroquinería y bolsos y textil, busca persona para preparación de pedidos, organización de almacén, colocación de mercancía y limpieza de la zona de trabajo. Y Vitalgas necesita peón de fontanería y calefacción para próxima incorporación en empresa dedicada principalmente a la instalación de calefacción y fontanería en general. Estas han sido las últimas ofertas publicadas en Segovia Empleo, el portal de empleo de la Fundación Caja Rural. Pues desde hoy la comunidad se encuentra en nivel 1. Hay, por tanto, relajación de medidas, ahora se las contamos, pero además nuestra provincia se acerca también a la nueva normalidad. Estamos en nivel bajo y con solo 2 positivos por COVID en las últimas 24 horas. Lo comentamos, analizamos, como siempre, con el director editorial de Promecal Segovia, Aurelio Martín. Aurelio, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién dijo que no había buenas noticias? Hombre, por supuesto, tiene que haberlas ya por fin. Bueno, vamos a ver, siempre también un poco con el freno de mano echado, pero así es, 2 positivos nada más ayer, 2 positivos hoy, 1 el domingo, cifras que no se registraban desde el 28 de junio, una semana antes de que empezara la quinta ola que acabamos de pasar, y si vemos el gráfico en la pantalla, nos daremos cuenta de cómo están en este momento. Vemos el color amarillo, que es el de Segovia, vemos cómo ha caído y cómo está abajo del todo, ya casi en consonancia con el resto de las provincias de Castilla y León, pero estamos muy por debajo. La noticia buena es que también hay 6 brotes nada más activos, con 29 casos vinculados. A nivel hospitalario, 6 pacientes en planta y 2 en UCI. Y esta es, desde luego, hoy hemos entrado en el nivel bajo. La única provincia que ha entrado en nivel bajo en Castilla y León en la tasa de acumulados de incidencia acumulada de casos diagnosticados en 7 días, ahí lo vemos, a Segovia, con 22,15 por 100.000 habitantes, la única de Castilla y León. Vemos también que hay otros
ya en otros datos el nivel bajo, pero vemos que en este semáforo, en el llamado semáforo, también hay color de nueva normalidad. En nueva normalidad, pues estamos en los casos acumulados en mayores de 65 años a 7 días, en la positividad global de pruebas diagnosticadas por semana y en la ocupación de camas por hospitalización. Luego, no solo estamos entre el nivel medio y el nivel bajo, sino que casi estamos ya con más colores en la nueva normalidad de ese semáforo que sería el color verde, y ya estaríamos, pues bueno, contando casi el oe, porque bueno, no hay una provincia en Castilla y León que ofrezca semejantes resultados. Incluso podemos ver posiblemente que mañana, en los casos a 14 días, pues estamos en un nivel con 59,94 casos acumulados por 100.000 habitantes. El semáforo se cambiaría a partir de los 50, con lo cual mañana ya, posiblemente también a 14 días, estemos en nivel bajo. Qué bien. Eso es la radiografía de la situación de la COVID y de la incidencia de la COVID en Segovia, que desde luego no puede ser más positiva en este momento, y de dar ánimo hoy que además, como decías al principio, pues entraba ese nivel 1 también en Castilla y León, con unas normas que podemos repasar dentro de unos minutos, con lo cual, bueno, pues se relajan las medidas. No quiere decir que nos tengamos que relajar en la totalidad, pero sí que quiere decir que, bueno, que nos demos un respiro y que tratemos de hacer una vida normal, pero que tampoco nos vayamos a quedar encerrados en casa toda la vida, porque los datos dicen que, bueno, pues estamos en una buena situación. Pues sí, efectivamente, Segovia tiene ese buen color del semáforo, con ese nivel bajo en tasa de incidencia acumulada de casos a 7 días, con la más baja de todas las provincias, ¿no? Y además la única que está en ese nivel bajo, con 22 casos acumulados por 100.000 habitantes a 7 días. Así que efectivamente eso significa que lo estamos haciendo bien, y también, Aurelio, que la vacunación se nota. Yo creo que desde luego lo que se nota, y veremos ahora una gráfica con la vacunación. Fíjate que estamos entre 12 y 19 años, llegamos casi a un 75%, aún no ha terminado, todavía quedan, pero hay unos niveles que sobrepasan incluso el 100% por personas que residen en Segovia, residentes extranjeros, pero bueno, el índice por edades es un índice muy alto que supera el 80% del conjunto de la población, no de la población diana, sino del conjunto de la población segoviana. Estamos hablando de 117.137 personas vacunadas a ciclo completo, de un total de unos 150.000 habitantes. Con lo cual, muy buenas cifras. Bueno, esa gráfica es también muy importante. Y sí que es cierto que la vacunación tiene que haber hecho un milagro, porque si no, en estas no fiestas que han pasado en muchos municipios, en otro momento hubiera sido mucho más complicado. No estaríamos hablando con este optimismo en este momento. Pues sí, desde luego hemos visto esas imágenes, ¿no?, de municipios como Carbonero, con esas no fiestas, que bueno, pues finalmente sí que se habían celebrado por parte de algunos grupos, ¿no?, sobre todo de los jóvenes y de las peñas también, que estaba prohibido que se reunieran, pero que en algunos casos sabemos, Aurelio, que se han reunido, ¿no?, o más de lo normal. Así es, yo creo que también, pues bueno, pues muchos jóvenes, hemos visto esa gráfica, hay muchos jóvenes también vacunados, no al 100% como en otras edades, a partir de los 50, 60 sobre todo, pero sí que hay unos datos positivos respecto a los jóvenes vacunados, que quizás se confiaron también en la vacuna y bueno, pues se animaron a salir. Insisto, no solo fue, has mencionado Carbonero, pero yo creo que ha sido en general en muchos
en muchos municipios. También hay que entender que llevamos casi 2 años de una situación muy dura, que hemos vivido unas situaciones muy complejas y muy duras para, como seres humanos, no solo quien ha padecido la enfermedad, quien ha tenido familiares que han fallecido, también aquellas personas que estábamos alrededor de los datos y de la información diaria y estábamos viendo lo que ocurría y lo que pasaba a nuestro alrededor, todos los ciudadanos en general, con muchas medidas de protección y guardando todas las medidas que no sean necesarias. También para la economía ha sido muy duro, porque no solo el confinamiento, sino medidas estrictas en la hostelería, en establecimientos comerciales, poca animación en los sectores económicos, a los que desde luego invitamos a que se animen, porque no vamos a estar así siempre. Claro. Yo creo que la economía tiene que animarse. Volvemos a insistir en que siempre dentro de unos parámetros normales, tampoco vamos a estar aquí haciendo locuras, pero bueno, no es momento de quedarse en casa y no es momento de cerrar absolutamente nada, sino es momento de activar la economía y de activar la vida lo más normal posible. No una nueva normalidad, sino vamos a ir a atender a la normalidad. Bueno, a esa antigua normalidad que teníamos, ¿no? A la normalidad, la palabra yo creo que lo define perfectamente. Lo de nueva sobraba, sobraba entonces y sobra. Es verdad, a la normalidad, a volver a la situación pues normal, efectivamente. Pero desde luego insisto en que es momento de que los sectores económicos, de que la sociedad se anime y tratemos de volver a la normalidad con unos datos que avalan la situación. Bueno, y así parece que va a ser. Castilla y León desde hoy, como decíamos, toda la comunidad, es decir, todas las provincias están en el nivel 1 y esto significa relajación de restricciones. Por ejemplo, vuelven a los bares, las barras, se vuelve a permitir el consumo en barra, reabre también el ocio nocturno, que nos han visitado desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Segovia, muchos gerentes, muchas personas que llevan negocios de ocio nocturno y que decían no sé qué hacer porque tengo los negocios cerrados. Bueno, pues ya reabren, y además se amplían los aforos, algo también muy deseado por los negocios, Aurelio, de hostelería. Sí, todos estos datos quizá hay que tenerlos aquí escritos porque es un poco complicado el ir viendo cómo ha quedado todo, pero en resumen, lo acabas de decir, la vuelta al consumo en barra con una limitación del 75% del aforo, la apertura de discotecas con una aforo del 50%, estamos hablando también de las terrazas, en todo el máximo. Lo que ocurre es que sí que aquí hay que hacer una salvedad de que la separación entre sillas tiene que ser entre 1,5 metros en el exterior y 2 metros en el interior, lo cual a lo mejor sí que se puede ocupar todo el espacio que permita la terraza, la ordenanza municipal, pero el hecho de mantener separadas mesas y sillas para cumplir con ese máximo mínimo distanciamiento, pues provocará que a lo mejor haya menos mesas. Pero desde luego también hay otras medidas, aumenta el número de personas, de comensales por mesas. Los horarios son los que corresponden a las ordenanzas municipales, ya no es ninguna medida sanitaria, sino lo que volvemos a los horarios habituales. Normalidad. No vamos a tener que cenar a las 8 de la tarde. Como decimos, las discotecas con un aforo del 50% y los pubs, karaokes y similares del 75%. Se permiten cócteles, algo que era bastante preocupante porque antes siempre había a lo mejor una entrega de premios, una conferencia, alguna fiesta de algún colectivo profesional. O para las bodas. O incluso, aunque luego generalmente si es comida o cena siempre era sentados, pero no se permitían cócteles. Ahora se permiten cócteles manteniendo una cierta distancia, pero se permiten, en fin, otros establecimientos
locales comerciales y de actividades profesionales abiertos al público al 75%, instalaciones deportivas y centros deportivos dedicados a actividad física y deportiva no oficial, pues sin límite de aforo en espacio al aire libre y al 85% máximo en cerrados. Bueno, estas son unas medidas que poco a poco también van tendiendo a que, si todo sigue normal, incluso podamos prescindir de la mascarilla en el interior. Qué bien, Bueno. qué bien. Nos gustaría, yo creo, estamos todos deseando efectivamente volver a la normalidad, y esa sería pues una medida desde luego que nos haría sentirnos un poco más en la normalidad, el poder quitarnos la mascarilla en el interior, pero todavía hay que ser prudentes. Sí, el otro día había un reportaje que explicaba gráficamente cómo había contagiado una profesora a unos alumnos Qué interesante. en un centro escolar europeo, no sé si era en Francia o no recuerdo exactamente qué país era, pero bueno, también había que tener en cuenta que no había habido vacunas, que los índices eran más altos, también había una cepa que era la cepa Delta, que es mucho más contagiosa. Bueno, estábamos hablando de otros parámetros totalmente distintos. Lo que sí que hay que hacer es, bueno, pues tener cierto respeto a la realidad, pero dentro de una absoluta normalidad. Volviendo a disfrutar un poquito efectivamente de esa normalidad que teníamos. Aurelio, nos quedan un par de minutos, ¿te parece si comentamos? Porque también es importante y viene ligado, ¿no?, a la situación sanitaria, que es lo que ocurre con la atención primaria. En los municipios hoy también se reabrían, al parecer, consultorios locales que habían estado cerrados durante la pandemia. Hay cierta confusión porque, bueno, vamos a ver cómo, fíjate, los meses que lleva esta maquinaria parada, ahora vamos a ver cómo se pone otra vez en marcha la maquinaria. Eso es otro tema también. Estaba el tema de la hostelería, pero el de la atención primaria. Para poder ir abriendo consultorios, si esa demanda, porque tienen menos cartillas, porque tienen 50 cartillas, aunque la idea, según explicó en esta casa el gerente de la asistencia sanitaria, era abrirles a todos, independientemente del número de pacientes, de tarjetas sanitarias que hubiera. Yo creo que aparte del índice también ha tenido que ver el cambio de posicionamiento político, de lo que, bueno, pues no sabemos qué va a venir después, pero todos ya lo hemos hablado. Por ejemplo, ayer escuchamos al presidente de la Diputación, que había tenido una videoconferencia con la consejera de Sanidad, y comentaba que, bueno, pues que le había pedido la apertura de los consultorios y también que esas plazas de médicos que no se iban a cubrir en las zonas básicas de salud, sino que pasaban a la gerencia, a depender, a ser de área, a depender directamente de la gerencia, que se quedaran en los centros de salud. Bien es cierto que en este momento están vacantes, pero bueno, ojalá que se puedan cubrir y ojalá que todo esto pueda salir con un consenso, porque una vez más tenemos que insistir, aquí hace falta un acuerdo no solo de las autoridades sanitarias, sino también de los profesionales y de quizá los ayuntamientos y de los colectivos y de las organizaciones en defensa de la sanidad pública. Vamos a ver de qué forma se puede garantizar una asistencia de calidad con lo que tenemos, con las cifras de médicos que tenemos, y parece ser que es posible, y eso sí que estaba previsto en el plan, el aumento del número de enfermeros y de enfermeras. Bueno, pues un asunto complicado que va a colear muchos, a ver si es verdad que todos los agentes implicados se pueden poner de acuerdo. Pero y sobre la tendencia es cambiante y es abrir más esta atención. Bueno, a ver si podemos garantizar esa atención sanitaria y esa atención primaria de calidad. Aurelio, muchísimas gracias. Qué bien empezar así, con esta positividad. Bueno. A ver si la podemos mantener mucho tiempo. Ojalá. Gracias, Aurelio, como siempre. Un placer. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos a publicidad. Volvemos en tan solo 5 minutos. No se vayan.
Pues ya estamos de vuelta, casi las 5 menos 20 de la tarde, y seguimos en directo en 8 Magazine. El psicólogo segoviano Juan Otero tuvo en el año 2001 la oportunidad de estudiar en Nueva York gracias a una beca. Aunque lo que nunca se imaginó es que sería además testigo del atentado del 11S, una fecha que recordamos el sábado pasado, 20 años después. El destino quiso que este psicólogo segoviano estuviera en la ciudad de los rascacielos, la fecha del 11S, la fecha que cambió el mundo. Conseguí una beca para estar 6 meses en Nueva York, en un hospital público de Nueva York, en el hospital Bellevue. Entonces estuve allí desde julio del 2001 hasta diciembre, enero del 2002. La primera impresión fue cuando ocurrió todo esto, era todo un caos, un desconcierto enorme, ¿no? Una de las cosas que recuerdo es como el instinto de solidaridad que surgió en la ciudad, entre la gente, ¿no? Todo el mundo quería colaborar. Allí en el hospital se ofrecía un montón de gente voluntaria para lo que fuera, y bueno, eso, el voluntariado, bueno, está bien, pero incluso se puede estorbar, ¿no? Si hay mucha gente no se sabe cómo pueden prestar ayuda a tantas personas, ¿no? Incluso en una situación en la que todavía no estaba nada organizado, porque el propio sistema de salud estaba como en shock, ¿no? Necesitaba unos días para organizarse. Son muchas imágenes, muchos recuerdos que tengo, ¿no? Pero también, recuerdo por las calles que se improvisaban velatorios, la gente ponía velas, ponía muchas fotos en las plazas. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, esto de las fotos, ¿no? La gente intentando encontrar a sus familiares. Recuerdo, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor veías una foto de una persona en una marquesina de una parada de autobús y volvías a ver esa foto, ¿no? Parecía como un intento desesperado, ¿no? De poder encontrar a ese familiar. Tuve la suerte de poder ayudar, lo puedo decir así, ¿no? Porque en ese momento tan tremendo, pues uno quiere echar una mano donde sea. Y también tuve la suerte de que allí el jefe de servicio del hospital donde estaba era español, Manuel Trujillo, y me ofreció poder ir allí a una nave donde se estaban organizando todas las labores de asistencia a supervivientes y familiares de las víctimas. Esto se hizo en una nave de un muelle de Nueva York, y ese dispositivo pues estaba dotado de muchas, ¿no? Estaba para cubrir diferentes necesidades, ¿no? De alojamiento de personas que vivían por la zona y sus edificios quedaron tocados, o de trabajo de la gente que trabajaba allí. Había un ala específica en lo que es el tema de la salud mental, ¿no? O sea que allí también acudían todas las personas, o muchas personas, que habían estado afectadas psicológicamente, y la labor que hacíamos nosotros allí era una labor de valorar un poco ese primer momento de estas personas, valorar su estado emocional, la situación de riesgo en la que podían estar, de riesgo psicológico, y de ahí derivar con mayor o menor preferencia a los distintos recursos de la ciudad, recursos preparados de salud mental, para seguir atendiendo, digamos, esa necesidad. Había personas que habían quedado atrapadas más en los pisos de arriba, ¿no? Y recuerdo, pues eso, una mujer que había perdido a su marido, que llegó y comentaba cómo el marido había estado hablando con su marido desde que
fue el impacto. El marido le decía que, bueno, pues que le habían indicado que fuera hacia arriba, hacia la zona de la azotea, que se estaba intentando sacar a la gente por la azotea. Entonces, bueno, describía un poco ese trayecto y bueno, comentaba que cuando había llegado allí el marido le había dicho que la puerta no se abría y ahí, bueno, pues hubo un corte de comunicación y ya ahí fue como un final, ¿no? Todas las personas tenemos como un equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Pero una situación así, sobre todo cuando hay pérdidas de seres queridos, deja a esa persona, hunde un poco, hunde la vida de esa persona, ¿no? La ciega, ¿no? Entonces, todo ese equilibrio que tenía se rompe, ¿no? Ahí es normal sentirse vulnerable. Cualquiera se puede sentir vulnerable ante esta situación y hay personas que necesitan de ayuda para esa recuperación. Los psicólogos, tenemos un papel es muy necesario que estemos presentes ahí, que seamos accesibles. Aprovecho también para comentar el déficit, ¿no?, que hay de psicólogos clínicos en la sanidad pública. La ratio es bajísima en relación, hay una ratio de 6 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes, cuando en el resto de Europa es de 18. Entonces, contamos con recursos muy limitados y que, bueno, claro, esto es un poco un llamamiento a que, bueno, haya más plazas PIR, más psicólogos clínicos, ¿no? En la pública. Yo trabajo en el ámbito público, soy psicólogo clínico y creo que lo veo a diario, ¿no? Esas deficiencias. Una mirada al pasado que sigue muy vigente el 11S 20 años después. Pues ya le tengo aquí a mi lado José Domingo Pardillos, de la librería Entre Libros, para hablar de letras. Pepe, buenas tardes. Muy buenas, Carlota. ¿Qué selección nos traes esta tarde? Pues una selección de libros de actualidad, de libros de distintos temas y bueno, pues un poquitín variado, alguna novela, un poco de ensayo, un libro para disfrutar la vida y vivir plenamente y un poco de todo. Muy bien, para todos los gustos. Exactamente. Pues venga, ¿con qué empezamos? Tiene algo que ver, ¿no?, con el reportaje que estábamos viendo antes, del 11S. Eso es. Es un texto muy breve pero muy intenso de Donald Lillo. Donald Lillo es el escritor norteamericano un poco más de moda, más actual. Tiene cerca de 20 y tantas novelas y cada novela es un éxito. O sea, es uno de los más prolíficos y que más éxito tienen ahora mismo. Y bueno, aquí ha querido hacer un homenaje a los 20 años, ¿no?, del suceso, un poquitín buscándose una explicación de lo que él vivió. O sea, no ya a nivel político, ni a nivel conspiranoico, ni nada, sino un poquitín lo que él vive en primera persona. Son pequeños textos en el que se plantea un poco el porqué del auge de estas religiones tan radicales, del porqué de los asesinos, de la gente que murió, del sufrimiento, ¿no? O sea, la verdad es que son 40 páginas, pero que no tiene desperdicio ni las comas. O sea, es muy, muy intenso y no se mete en planteamientos de si fueron los yihadistas a medias con Estados Unidos, que si había más aviones, que si... O sea, toda esta situación que estamos oyendo ahora en los medios, ¿no? Sino sobre todo es una especie de meditación para él mismo que va a llegar a, pues eso, como muy, muy directamente al corazón, sobre todo de los norteamericanos, o en este caso como del psicólogo que habéis entrevistado y lo vive en primera persona. Pues sí, desde luego que estábamos escuchando, ¿verdad?, en casa a Juan Otero, es el psicólogo segoviano que estuvo allí viendo esas imágenes terribles. Y es cierto, ¿no?, que un Pepe que hace 20 años, pero que bueno, que a veces parece que no nos acordamos demasiado, pero es que estamos en el 20 aniversario de ese terrible atentado, porque fuera quien fuera, es un acto de terrorismo, ¿no?, y de maldad absoluta.
y efectivamente pues hace 20 años ya del 11S. De mucho sufrimiento, De además muchas vidas perdidas. que cualquier guerra no tiene justificación alguna, ¿no? Pero este tipo de atentados de crear dolor por dolor, o sea, es que parece, o sea, ninguna, ¿no? Desde las guerras de Irak, Afganistán, o sea, no justificamos ninguna, pero es que unos atentados así como el 11S, el 11M de Madrid, ¿no? Que son como un poquitín paralelos, la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido el dolor y la maldad, como muy bien dices, que crean, que generan. Pues sí, muchas veces también es necesario, ¿no? Para no olvidarnos de ello, porque dicen que lo que se olvida se repite, pues Sí. para no olvidarlo y por tanto no repetirlo, leernos libros como este para ver lo que realmente hubo detrás y la gente que lo vivió. Sí, además realmente son 20 años que parece que ha pasado mucho tiempo, pero está a la vuelta de la esquina, o sea que como hace unos programas hablamos del servicio militar, no tiene nada que ver. Pero el servicio militar estuvo vigente hasta el 90 y pico, ¿no? Y dices, jolín, pero si parece ya... Ahora le cuentas a un chico de 15 años, a lo mejor lo de las Torres Gemelas o lo del servicio militar, y le suena ciencia ficción, ¿no? Y sin embargo nosotros lo tenemos presente, sobre todo por el dolor que generó. Desde luego. Pues nos vamos... Esto no es ciencia ficción, ¿no, Pepe? Pero sí, va un poco por ahí, exactamente. ¿En qué género lo metemos? Eso es. Cristina Martín Jiménez es una periodista que tiene varios libros publicados. Uno de ellos tuvo bastante éxito porque además estuvo, no lo publicaron, pero enseguida lo retiraron de las librerías. Se titulaba Los amos del mundo están al acecho. Entonces es una periodista en la que está convencida de esa conspiración que hay, ¿no? Que no lo sabemos realmente, ¿no? O sea, yo leo el libro y hay cosas que dicen, jolín, si es que te cuadra lo que te está contando. O sea, aquí no se, igual que el otro no plantea temas políticos, aquí no habla ni de mascarillas, ni de si vacunarse, no. O sea, es un poco va a nivel político y pues eso, esa conspiración que pueda haber, ¿no? Entre los grandes seres que no sabemos quiénes son, interplanetarios, las personas ricas, que es un 1% de la población, los que tal. Y bueno, en este libro, la Tercera Guerra Mundial, empieza prácticamente hablando de la pandemia. O sea, como que la pandemia es algo planificado para controlarnos. No es la primera vez que lo escucho, Pepe, fíjate. Claro. No, si es una vertiente, o sea, es una línea de tal, que puede tener razón o no. Yo no sé si llegaremos a saberlo en un momento dado, pero la verdad es que cuando lo lees dices, jolín, si es que esto no me lo estaba planteando y puede ser verdad. O sea, el por qué no está... Cristina te da unos datos y te da unos argumentos en el que te puede convencer. Pues igual que los problemas estos de Iker Jiménez, ¿no? De Cuarto Milenio, que dices, les oyes tan convencidos con unos datos tan... Y tienen una documentación, ¿no? Tan bien preparada. Y dices, puede ser, pero puede ser. Es una incógnita que ella intenta convencernos. Muchas veces preferimos no creerlo. Claro, porque vivimos más cómodos, vivimos en esa idea de decir, no, hombre, no, si nuestros dirigentes y las personas que nos controlan y que nos mandan y que nos dicen, nos legislan, ¿no? Pues son las personas que tienen que estar ahí porque tienen que estar ahí, ¿no? Y sin embargo, este es de los libros que te ponen en duda, ¿no? Todo el orden establecido. Madre mía. Bueno, pues para mentes un poco abiertas, ¿no? Y que quieren saber sobre estos temas poco conspiranoicos, Cristina Martín Jiménez. Pepe, mientras vas preparando el siguiente, me ha llamado mucho la atención, no sé a ustedes, ¿no? Pero que lo retiraran de las librerías, el libro anterior. El libro anterior, sí. Sí, porque había como una documentación presentaba sobre el plan pandemia, sin saber por qué, y estuvo durante 7 años que no se pudo, o sea, que la editorial, que además era un entero importante, era Espasa, y no tenía permiso para publicarlo. O sea, que no se sabe, ¿no? Porque estas cosas también... Es que es toda una incógnita, ¿no? Es decir... Y a veces toca una serie también, puede, ¿no? De sensibilidades, o se mete en una serie de cosas un poco... Exactamente, dices, estás hablando de personas o de cosas que... Las intrigas... que no queremos que se hable de ellos, no ya que se conozca, sino es mejor que los medios de comunicación que sigan pensando en el día a día y no abra la caja de Pandora, ¿no? Que dices, oye, pues a mí ya me está gustando, me están dando ganas de leerlo. Sí, sí es interesante un poco, yo creo que como complemento, ¿no? Siempre viene muy bien, como decir, no todo es blanco, lo que me están mostrando, ¿no? Que puede haber otras ideas. Claro, o sea, que no es todo lo que diga Pedro Sánchez tiene que ir a misa, o todo lo que
diga tal, o sea, que hay distintos pensamientos críticos. Bueno, pues qué interesante, nos lo apuntamos también. Vamos con el siguiente, conversaciones con mi maestra, ¿no? Cambiamos de tercio. Cambiamos, exactamente, eso es un poco como homenaje al inicio del colegio. Estamos empezando, mañana empiezan los institutos, acaban de empezar la universidad, ya los colegios ya han arrancado. Y bueno, pues la verdad es que es un libro muy curioso, es de una doctora francesa, doctora en educación y psicología, en el que a través de una entrevista con un antiguo alumno hace un repaso de las distintas formas de educar de todo el mundo. O sea, él nos va hablando pues desde el método Montessori, el método tradicional, también critica a la forma de meter la política dentro de la educación, como llevamos teniendo todos estos, que si la LOCSE, la LOE, tal, o sea, como los cambios políticos, como intentan manipular la educación, ¿no? La verdad es que es una manera también, como hablábamos con el libro de Cristina, de ver que hay algo más. O sea, de que no todo porque llevemos a nuestros chicos o nos hayamos educado en la EGB es lo mejor, lo único y tal. O sea, nos abre como la mente distintas posibilidades y los distintos tipos de educación que hay en distintos países. Pues eso está muy bien, saber también cómo se educa, ¿no?, en otros lugares. Claro. Vamos con el siguiente, Pepe, que también vamos a cambiar completamente de tercio y nos vamos a reír un poquito. Exactamente. El jueves siguiente. Es la continuación del Crimen de los Jueves, una novela que se publicó de un autor cómico británico que lo publicó hace 3 o 4 años y la verdad es que fue un éxito de ventas, en la que unos abueletes, en su momento fue un homenaje a la tercera edad y aquí continúa, ¿no? Era un grupo de abueletes que viven en una residencia y entre ellos quedan un día los jueves para intentar resolver asesinatos tipo la Agatha Christie, pero se los van inventando, se los van creando, ¿no? Y llega un momento que el constructor, del dueño de la residencia, compra unos terrenos enfrente de la residencia y aparece un cadáver. Uy. Entonces, estas personas, estos abueletes, se ponen a investigar el crimen en plan serio y lo consiguen. Anda. Lo consiguen resolver, mira. Te ríes mucho, es muy divertido, es un poco fantasioso, pero es muy simpático. Y aquí en esta segunda parte pues se sigue en la misma línea cómica, en la que uno de el club son cuatro personas, 3 hombres y una mujer. Elizabeth, que es la mujer, pues tiene un amigo también ya octogenario que le pide ayuda porque se ha visto involucrado en un robo con unos diamantes. Y a partir de ahí empieza la mecánica de investigar, de ver qué ha podido pasar, el magnate, un poco tráfico de influencias, bueno, pues todo este tipo de cosas, pero todo con mucho humor, mucha ironía y de los libros que te dejan con una sonrisa. Y es homenaje a los mayores también, Pepe. El último le vemos muy rápido, que nos tenemos que ir a un anuncio, pero bueno, es homenaje a los mayores, qué bonito, ¿verdad? Que cuando uno se jubila, pues no tiene por qué tener todo hecho, hay mucho todavía por delante. Uno, para terminar, también de estos libros que nos hacen disfrutar de la vida, que nos hacen disfrutar de la motivación que necesitamos para vivir. Anthony Bourdain fue un chef, falleció en él hace 3 años y bueno, por sus últimos años se dedicó a recorrer el mundo desde el punto de vista un poco de culinario. Iba investigando, iba buscando recetas. O sea, viajar a través del paladar. Exactamente, como bien dice, comer, viajar y descubrir. Y aquí lo que nos hace es un libro que dejó escrito, prácticamente terminado, y bueno, con una colaboradora nos da datos para curiosidades de dónde comer, dónde dormir, prácticamente durante todo el mundo, buscando cosas distintas, ¿no? Que no sea la típica guía Lonely Planet o País Aguilar, sino aquí nos da otra visión totalmente. Pues eso está muy bien. Lo que preguntamos normalmente a los amigos, ¿no?, que ya han estado en algún sitio, oye, que me voy a tal, ¿dónde voy a comer y a dormir, que esté bien, que esté rico y que me traten fenomenal? Pues ahí lo tenemos. Pues guárdale, Pepe, que el próximo viaje que hagamos nos la llevamos debajo del brazo. Va a pesar un poquito, pero no importa. Pero bueno. Pepe, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Y más libros y más novedades y demás en la librería Entre Libros, ya lo saben. Pues nos vamos a un anuncio y volvemos, un anuncio nada más. Euromaster La Unión. Expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Euromaster La Unión. En manos de expertos.
Pues seguimos en el plano literario. Las redes sociales marcan muchas veces el flujo de las noticias falsas, que se convierten también en ocasiones en informaciones sin contrastar y pueden generar también controversias, sobre todo en política. Pues precisamente de la publicidad y también de la propaganda nos habla el periodista segoviano Manuel Pacheco en su último libro. Con él ha estado nuestro compañero Alberto Guerrero. Buenas tardes, Carlota. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a mantener una charla sobre comunicación. Parece una redundancia, pero a veces nos tenemos que fijar en la forma de comunicar, no solo de nuestra forma de comunicar, sino también de muchas personas, muchos personajes públicos que aparecen en televisión dirigiéndose a nosotros, en televisión, en radio, a través de los medios de comunicación. Y por eso hemos pedido la compañía de Manuel Pacheco. ¿Cómo estás, Manuel, compañero periodista? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas veces se dirigen a nosotros desde diferentes medios de comunicación, tú lo sabes bien, director de Onda Cero Segovia, nosotros aquí en televisión, y muchas veces el telespectador o el oyente también tiene la impresión de que le están mandando mensajes, no sé si teledirigidos. Bueno, siempre la comunicación tiene una intencionalidad, obviamente. Los medios de comunicación, las funciones que tenemos son las de, como nos enseñaban desde la facultad, son las de informar, entretener y formar. Lo de formar lo digo en tercer lugar, aunque en teoría debería ser una de las principales, porque lo que está claro es que sí que informan o informamos, entretenemos y bueno, pues lo de formar ha quedado en un punto un poco en segundo plano, podemos decir, ¿no? Tengo en mis manos tu último libro, no es el primero, por tanto la sensación de haber tenido otro hijo, no sé si es diferente a la primera, son menos nervios, se hace con más tranquilidad. Pues hacía tiempo que no había vuelto a publicar un libro. El primero fue pues una adaptación de la tesis doctoral que hice, también vinculada con la comunicación, en este caso la comunicación intercultural de los papas en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, pues luego sí que estaba publicando artículos en revistas, capítulos de libros, etcétera, pero bueno, por distintas cuestiones pues, personales no había dado el paso adelante de volver a publicar un libro. Y bueno, pues en el último año me animé y decidí publicar este libro sobre publicidad política y propaganda, que es una de las asignaturas que llevo impartiendo pues casi una década aquí en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Pues vamos a aprovechar en esta conversación para hablar de ello, para hablar por supuesto de tu libro, como se suele decir, cómo no, pero quería preguntarte primero en lo personal o también un poco en lo profesional, cómo se cambia el chip de comunicar desde la radio, donde la inmediatez, la brevedad, la intensidad de un titular se hace muy importante, a ponerte delante de un papel a contar lo que quieres contar. Bueno, lo primero pues es el escribir un libro, el escribir un artículo, ya no solo un libro en este caso pues de 100 y pico páginas, sino pues un artículo que normalmente cuando, en mi caso, pues publico artículos científicos, estamos hablando de en torno a unos 15, 20, 25 páginas, lleva un trabajo bastante amplio. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en otro artículo y más o menos pues puede llevar en torno a un mes, ¿no? Aproximadamente. Es un trabajo importante de documentación, empaparte de lo que se ha publicado, de lo que se ha dicho, y luego, claro, tú tienes que aportar algo nuevo. No solamente puedes hacer un refrito de lo que las publicaciones que ha habido, de lo que han dicho otros autores, ¿no? Entonces, primero saber lo que se ha contado, lo que se ha publicado, y posteriormente pues intentar darle otra visión u otra aportación u otro análisis, ¿no? En este caso sobre comunicación política, sobre comunicación deportiva, que es otro de los aspectos que también trabajo. Haces un recorrido histórico en el libro del uso de la publicidad y la propaganda. Lo primero que quiero preguntarte es dónde se ponen los límites, dónde está el límite de cada concepto. Pues es complicado, ¿no? Yo lo que aporto son distintas definiciones que han realizado pues en este caso investigadores, catedráticos de comunicación, especializados en propaganda y también en comunicación política o en publicidad política, por ser exactos. Siempre tradicionalmente lo que se piensa es que la propaganda se vincula con ideas políticas, lo que intentan vender es ideología, mientras que la publicidad se asocia con el aspecto comercial. Pero claro, la publicidad política no intenta un aspecto comercial, sino que también lo que nos están pidiendo en este caso es el voto, ¿no? La propaganda lo que suele tener es una connotación negativa y desde mi punto de vista básicamente la diferencia fundamental entre la propaganda y la publicidad, en este caso la publicidad política, es el intentar controlar el flujo de la información, el intentar manipular, por utilizar ese término, dar una versión o una visión distorsionada de los hechos
o intentar deformar esa realidad para que beneficie a los intereses claramente del emisor, pues intentando manipular al receptor. La irrupción de las redes sociales, del uso de la comunicación política de esas redes sociales, nos devuelve a tiempos pasados de propaganda. No sé si es muy duro decirlo así. No, yo creo que la propaganda sigue. La propaganda surge, bueno, si no, en el libro lo que se apunta también es este recorrido histórico que nos podemos remontar a la antigua Roma, a la Grecia clásica, a la Edad Media, aunque el boom de la propaganda pues es en el siglo XX, con la aparición de los mass media, ¿no? Primero de la prensa, la cartelería, y luego pues de la radio en los años 20, de la televisión en los años 30, 40 y posteriormente de Internet, ¿no? Sin olvidarnos tampoco del cine. Pero la propaganda nunca ha dejado de utilizarse. Siempre está ahí, se asocia más a los regímenes totalitarios. Ahí se hace un recorrido pues desde la Alemania nazi, la Italia fascista, la Unión Soviética, la Guerra Fría, la política de bloques, pero la propaganda sigue presente. Lo que ha cambiado ahora con las redes sociales o con Internet, con ambas cosas, es que los políticos en este caso ya no necesitan al medio. No quiero decir con esto que seamos prescindibles ni mucho menos, porque siguen estando encantados de ir a los medios, y ya vemos cuando hay una rueda de prensa o un acto público que incluso hay codazos por salir en la foto, ¿no? Pero ya no necesitan inexorablemente esa intermediación de los medios de comunicación. Ellos, a través de sus canales, a través de su Twitter, de su Instagram, de los canales de YouTube de los partidos políticos, de la propia página web del partido, pueden lanzar sus mensajes a sus afiliados, a sus simpatizantes o a sus votantes potenciales. Eso es básicamente el cambio más importante. Y también la simplicidad de los mensajes. Las redes sociales han hecho que el mensaje del político se concentre, como se suele decir, en los 140 caracteres de un tuit. Sí, la verdad es que eso sí, pero sobre todo ahí porque la gente se está acostumbrando a simplemente quedarse con el titular, en este caso pues con lo que se dice en ese tuit, ¿no? Lo decía en una entrevista que hacía el presidente de la Junta de Extremadura en Onda Cero esta misma semana, diciendo eso: dígame si está a favor o en contra de los indultos. No, es que esto no se puede simplificar en un titular, no se puede simplificar en 140 caracteres. Bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Que nos quedamos solo con ese titular. Entonces las cosas son blancas o negras, son de un extremo o de otro, a favor o en contra. No se da tiempo para esa explicación o para esa reflexión, pero porque normalmente siempre nos quedamos con lo inicial, ¿no? Incluso pues los medios a veces, los titulares que se lanzan en Internet pues intentan ser los más impactantes posibles para que la gente haga clic y eso sume visitas. Pero Manuel, tengo la impresión de que a veces los políticos, cuando se dirigen a nosotros, tienden a pensar que la mayoría de nosotros nos quedamos en lo superficial del mensaje, no piensan en que analizamos lo que nos dicen, nos detenemos. Claro, de hecho hay una cuestión que yo aporto en el libro y que también comento a los alumnos, es la expresión de la infantilización de la sociedad, ¿no? Se está tendiendo a eso, infantilizar a la sociedad, a dar unos mensajes muy simples, a no traumatizarla, a decir las cosas muy sencillas y a tratarnos como si fuéramos niños, como si no comprendiéramos las cosas, ¿no? Yo creo que se está tendiendo sobre todo a eso. Y otra cuestión importante, lo que se denomina el frame o la construcción del relato, por utilizar ese término en español o en castellano, no el anglicismo. Nos cuentan la manera o nos cuentan la realidad, la situación, como les interesa a ellos, ¿no? Intentan vendernos algo, vendernos una visión de determinados hechos para que se compre, si se utiliza ese término mercantil, y para convencernos de que es así como está sucediendo. Entonces, como no se da ese paso de análisis, pues se queda simplemente con esta cuestión. Un vaso, por ejemplo, el ejemplo que suelo poner, un vaso que está a la mitad puede estar medio lleno o medio vacío, pero no es lo mismo decir que está medio lleno que está medio vacío. Las connotaciones positivas o negativas que tienen influyen en el receptor, ¿no? Pues siempre y cuando no se mienta, no se den datos falsos, que eso es otra cuestión, pero se puede mostrar una realidad de 2 o 3 maneras distintas, en función de los intereses que tenga cada político, cada partido político. Decías tú, mientras no se mienta, las fake news, las noticias falsas, no sé si decir que son una lacra de la comunicación de estos últimos años. Los medios tenemos que seguir luchando contra ellos, pero la inmediatez de la forma de llegar al receptor hace que muchas veces se consuman esas fake como reales. Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los medios convencionales, de vosotros, de la televisión, de la radio, que es el medio en el que yo trabajo, las radios o la prensa tradicional, no difunde esos bulos o esas fake news, ¿no? Yo estuve en un curso este verano que decía que no había que hablar de fake news porque se le da
ese cuerpo de noticia. No son noticias falsas en este caso, sino que son bulos, ¿no? Por utilizar ese término. Pero yo creo que la inmensa mayoría de los medios no lo hacemos. Eso se difunde a través de redes sociales, a través de los WhatsApp, de los mensajes, etcétera, ¿no? Claro, eso cuando llegan esos mensajes, ¿qué hay que hacer? Pues hay que intentar confirmarlo, si nos choca, si nos extraña. El procedimiento es muy sencillo, pero bueno, intentar consultarlo por otra vía y ver si ese mensaje que nos ha llegado antes de darle a reenviar o antes de creérnoslo es cierto o no es cierto, confirmar esa verosimilitud. Pero no es algo nuevo, los bulos han existido desde siempre. Lo que pasa es que ahora se difunden mucho más rápido a través de las redes sociales, claro. Ya por ir terminando en esta conversación, no quiero desgranar todo el libro, lógicamente, pero hay un capítulo, tiene el terrorismo islámico, la forma en la que ha utilizado tanto las redes sociales como esas campañas en las que intentan, no sé si lavar su imagen. Ahora hemos tenido un ejemplo este verano con eso, los talibanes 2.0, 3.0 que se decía, ¿no? Con una nueva imagen. Pues el libro salió en julio y claro, no he podido incluir los últimos sucesos que ha habido en Afganistán, pero bueno, da para, sin otro libro, al menos para otro capítulo, ¿no? Lo que yo aporto aquí es cómo el terrorismo islamista ha utilizado los medios, especialmente Internet, para conseguir adeptos a la causa, para conseguir que gente desde multitud de países, desde países de Europa, desde países de América, desde países de todo el mundo, fueran a combatir a Siria y a Irak durante la guerra en el lado del ISIS o del Estado Islámico, ¿no? O del Daesh, perdón, como prefiero denominarle. Claro, esos mensajes de terror, esas decapitaciones, esas imágenes de violencia extrema, esos actos propagandísticos que han sido realizados por auténticos expertos en comunicación audiovisual, o sea, han sido, en fin, dignos de películas de Hollywood, ¿no? Pues eso ha conseguido que mucha gente se enganchara y diera ese paso hacia adelante, ¿no? De hecho, en España muchas de las detenciones que ha habido no han sido por formar parte de un grupo terrorista como tal, sino por ese proselitismo, por la difusión a través de Internet. Y lo que ha pasado en las últimas semanas en Afganistán, pues obviamente es ese intento de lavar de imagen. Yo me quedé muy sorprendido cuando los talibanes convocaron una rueda de prensa, intentaron mostrar al mundo que han cambiado. ¿Por qué? Porque han aprendido un poco las técnicas que sobre todo potenció el Daesh, que dio un paso más adelante a lo que hacía Al-Qaeda. No sé si recordáis, ahora que se está recordando el 20 aniversario del 11 de septiembre, los vídeos de Al-Qaeda, los vídeos de Bin Laden eran muy básicos. Eran ahí en medio de un desierto, él solo, no transmitía nada. El Daesh, bueno, era un auténtico, en fin, pues intentar hacer el máximo de ese espectáculo audiovisual para captar la atención tanto de la gente de Occidente como de la gente que vive en los países de mayoría musulmana. Pues así de interesante es el interior de este libro, que podemos encontrar ya en las librerías. Aquí mismo en Segovia, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, aquí se puede adquirir en la librería Entre Libros, en José Zorrilla, y en la librería Cervantes, en la calle Real. Muy interesante, lo leeremos con detenimiento. No sé si decir que se puede convertir en una guía, no quiero quitarle la categoría que tiene de libro, desde luego, pero en una guía para entender mejor la comunicación de quienes vemos muchas veces en televisión o oímos en radio, de los políticos habituales. Es un poco esa la idea. Yo lo he vinculado a la asignatura que estoy dando en la universidad, pero no quiere ser solamente un libro para los estudiantes que están cursando publicidad política o el grado de publicidad aquí en el campus, ¿no? Sino cualquier persona que sienta interés por la publicidad política, por la comunicación, por la propaganda, pues bueno, le puede interesar ese recorrido histórico y sobre todo pues esas últimas aportaciones, lo que has apuntado de la utilización de la propaganda del terrorismo islámico y de cómo han cambiado las campañas electorales en los últimos años, especialmente con la utilización de Internet y de las redes sociales y el relato que nos venden y cómo nos intentan convencer de las cosas. Y lo importante no es lo que sucede o lo que hay, sino cómo se cuenta. O sea, lo importante no es que se ha hecho esto, sino intentar venderlo de tal manera para que la gente diga, no es esto, es verdad, me estás convenciendo, ¿no? Esa es lo que... Bueno, seguiría hablando contigo porque fíjate, comentando eso, me vienen a la cabeza todas las noticias que semanalmente vienen del cómo sube y baja el precio de la electricidad. Igual, ahí teníamos que hablar en capítulo aparte también sobre cómo se trata esa información, ¿no?
Resulta curioso ver, yo tirar un poquito de hemeroteca para, pues ahora que vamos a empezar el curso la semana que viene, y resulta curioso ver cómo ahora, gobernando el Partido Socialista, dice una cosa totalmente distinta a la que decían en el 2018, pero si buscas también lo que afirma ahora, por ejemplo, pues en el Twitter, no sé cuál es, si fue Pablo Casado o el secretario general del Partido Popular, y volver a lo que decían en el 2018, 2017, cuando gobernaba Mariano Rajoy. O sea, dependiendo de dónde estén, si están en el gobierno, si están en la oposición, el discurso cambia, y eso creo que la gente debe ser consciente de ello. Y uno de los aspectos que se apuntan ahí es que piensen, que reflexionen y que no nos creamos todo lo que nos dicen, tanto desde unos partidos como desde otros, sino que lo analicemos y veamos qué intencionalidad hay detrás de todo eso y lo que se decía antes o lo que se dice ahora. Bueno, pues una guía útil para nuestros telespectadores, Carlota, y quizá también una recomendación buena para nuestros líderes políticos, que se apunten el libro, que le echen un vistazo y vamos todos mejorando. Yo voy a seguir aquí charlando con Manuel, hombres de radio, de televisión, y tenemos muchas cosas que hablar. Casi 25 de la tarde, seguimos en directo en 8 Magazine. La actriz y directora de teatro Maite Hernán Gómez impartirá a partir del mes de octubre un taller de poesía. Ella misma nos cuenta en qué consiste. Maite, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlota. ¿Qué tal estás? Bienvenida, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, estoy muy bien. Disfrutando de una nueva etapa, ¿no? Hombre. Y de tus proyectos, como este taller de poesía. Poesía que nos dices es en estado meditativo. Cuéntanos, ¿en qué consiste el taller? Lo primero que tengo que decirte, Carlota, es que digo, ¿cómo le habrá llegado a ella esto? Cuando esto lo hago un poco para mí, para algunas personas que creo que tenían como necesidad de hacer alguna cosa de estos y así me lo hacían llegar. Pero claro, era una cosa como para nosotros, nosotras, y te ha llegado a ti. Entonces me toca hablar de algo que me resulta un poco difícil, ¿no? Porque no es el teatro, que es siempre hacia afuera. Al final, aunque haya procesos internos para los actores y actrices, pero luego finalmente pasa porque tú te subes a un espacio... O sea, la poesía es hacia adentro, hacia uno mismo. Claro. ¿Qué se va a trabajar, Maite, para no, sí, a ver, no alargarnos demasiado? La poesía es lo más abstracto en el lenguaje, es una abstracción absoluta del lenguaje. Entonces, por eso, la forma de llegar a conectar con poemas, con los poemas que vayamos a ir trabajando con ellos, es desde esa especie de estado de quietud o de estar como hacia adentro, donde aquí digo en estado meditativo, pero puedo decir en estado de quietud, o sea, cuando el barullo del mundo que tenemos en nuestra cabeza constantemente, porque constantemente estamos con la mente para acá, para allá, tengo que hacer esto, lo otro, lo más allá, esto, lo otro, ni nos damos cuenta cuando se silencia todo ese barullo que está en nuestra cabeza a través pues del contacto con el cuerpo, de la propiocepción, que es esa percepción del cuerpo. Nos ibas a leer, Maite, una pequeña descripción del curso o del taller para que todos aquellos que están en casa. Que, claro, yo lo hice, sí, es que me gusta porque tiene también esta síntesis que creo que tiene la poesía y esta cosa hacia adentro que tiene este taller, ¿no? Entonces lo llamo la poesía en estado meditativo y digo la poesía, abstracción del lenguaje, absortos en sí, hacia adentro. Lo que percibimos desde la quietud al atravesar las palabras en su pureza y simplicidad. La palabra evoca e invoca, la palabra viajera, la palabra entrañada, el sonido de la voz. Ningún objetivo externo, ningún para qué, solo porque sí y junto a otros. Y luego ya como contenido, pues el cuerpo, la respiración, articulación del sonido, la quietud, el viaje a través del poema. Todo eso es lo que vamos a trabajar en el taller. Todo eso es un viaje hacia adentro. ¿De cada uno? De cada uno, pero no en solitario, junto a los otros. Compartiéndolo con los demás. Nos vamos a un anuncio muy rápido, Maite, y a la vuelta nos cuentas cómo se pueden inscribir. Si se puede, yo creo que sí, ¿no? Todas aquellas personas que va a ser para poquita gente, pero para unos pocos afortunados. Un anuncio y les contamos más.
Bueno, pues desde el cuerpo a la respiración, a la articulación del sonido, estábamos hablando, Maite, la quietud, es decir, un viaje a través del poema, ¿no? Es lo que se va a poder trabajar en ese taller que empiezas ya mismo, ¿no? En octubre. En octubre, sí, porque lo voy a dar los martes de 6 a 8 y empezamos en octubre. Tengo los locales estos que siempre tuvimos en la avenida del Acueducto y ahí es donde lo voy a hacer. ¿Quiénes se pueden apuntar? Se pueden apuntar todos aquellos que les apetezca esto que acabo de leer, todos aquellos que tengan ganas e interés de hacer ese viaje hacia adentro, pero a través de los poemas o conectar con la poesía de otra manera distinta. No es un trabajo solo mental, es mental también, porque siempre está la mente, es corporal, y ese es otro que es el misterio de lo que es innombrable, pero que está ahí, y está ahí ante un poema que nos conmueve, ante un lugar en la naturaleza que nos conmueve, ante una pintura, ante cualquier obra artística o en la naturaleza. Entonces es ese trabajo hacia adentro, en ese estadio tranquilo de quietud. Vamos a estar aquí y con las herramientas, con lo que nosotros somos, ¿no? Nuestro cuerpo, la respiración. Puede ser, Maite, hasta una terapia para uno mismo. Este momento de después, como bien decías antes, de todo el caos que tenemos en la cabeza y de pararnos por un ratito, de 6 a 8, ¿no? Has dicho. De 6 a 8, sí. Por un par de horitas y leer unos poemas y aprender a leer poesía también, que no es nada fácil, pero sobre todo el pararnos, el disfrutar y el compartirlo con los demás. Sí. No es leer exactamente lo que vamos a hacer, pero sí que es a través, pero son las palabras del poema, pero no es leer lo que entendemos por leer. Es diferente. Ay, qué bien, pues vamos a descubrirlo. Claro, en el taller, todas aquellas personas que quieran apuntarse. Es un número pequeño, ¿eh? Es un número, es para 9 personas. Para 9 personas nada más. Entonces haré ¿Cómo se pueden inscribir? Pues no lo sé, dejando mi teléfono quizás, no sé. Es que lo mandé a algunos amigos y me decían, pero Maite, es que no dices cómo se tiene que dirigir la gente. Dice, yo lo sé porque te conozco. Bueno, que te busquen a través de las redes sociales. Bueno, que me busquen, Maite, que me busquen a través de las redes sociales, sí, ¿Y ya está? O que escriban a mi email. ¿Cuál que es? Pues como yo me llamo Maite, con I y la I del punto, la I latina, ¿vale? y me dedico al teatro, es maiteatro@gmail.com. Pues ya está, maiteatro@gmail.com. Con I latina. Con I latina, fenomenal. Maite, pues que salga muy bien ese taller y sobre todo que lo disfruten todas aquellas personas que se puedan apuntar, que puedan acudir y que paren un ratito a través de la poesía en estado meditativo. Qué bonito. Es estar ahí al calor, al recogimiento. Al recogimiento de uno con los demás. Qué bien. Maite, muchísimas gracias, como siempre, te deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa y que disfrutes de todos tus proyectos, que tienes muchos. Ya vienes otro día y nos cuentas más. Vale, de acuerdo. Que muchos los tienes todavía en proceso, que lo sé. Gracias, Maite. Gracias, Carlota, gracias. Pues así nos despedimos nosotros. Se quedan después de la publicidad con la videoteca y nosotros volvemos mañana a las 4:05 con más de 8 Magazine en directo. Cuídense. Adiós. Gracias.